el material que más empleamos en el mundo es el agua. El segundo es el hormigón. Por eso es tan importante, primero, medir cuál es el impacto medioambiental y, en segundo lugar, tratar de reducirlo lo máximo posible. De eso nos encargamos los científicos. Siempre que me preguntan cuál es una definición de la ciencia, medir cosas. Es a lo que nos dedicamos los científicos, a medir cosas. Para analizar cuál es el impacto medioambiental de un material, no vale con fijarnos en qué pasa al final de su vida útil. Porque muchas veces eso nos lleva a equívocos, ¿no? Nos imaginamos, por ejemplo, una botella de plástico contamina mucho porque, si la dejo abandonada en un monte, tarda mucho tiempo en degradarse. Así no se miden las cosas. Medimos haciendo una cosa que se llama análisis de ciclo de vida, que viene a ser medir el impacto medioambiental de un material a lo largo de todas las etapas de su vida. ¿Cuál es el impacto medioambiental de la extracción de la materia prima, el impacto medioambiental de su transformación, de su uso? Medimos si ese material es reutilizable, si es reciclable y si de hecho se recicla. Y con todo eso sacamos la verdadera huella medioambiental del uso de todos estos materiales. De lo que se trata es de incluir a la ciencia de materiales en todas las áreas de conocimiento, en el arte, en la arquitectura, en el diseño, con el fin de poder alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible. Y objetivos de desarrollo sostenible no es solamente el impacto medioambiental. Como sabéis, son muchas más cosas a nivel sanitario, social, de bienestar económico, son muchísimas cosas. Me gusta poner como ejemplo, es una historia de éxito y de fracaso, no sé por qué no se me pasa, la siguiente diapositiva, ahí está. Este es un barrio de mis barrios favoritos de la ciudad de A Coruña, que es el barrio de Las Flores. El barrio de Las Flores es un barrio que se construyó en los años 60 por el arquitecto Corrales y fue Premio Nacional de Arquitectura. Me gusta contar su historia porque es una historia de éxito y de fracaso. Es una historia de éxito en el sentido de cómo fue concebido, porque sí que es un tipo de arquitectura de estilo brutalista, pero con muchas hormigón caravista y muchas zonas verdes y muchas zonas comunes para compartir, muchas pasarelas, muchos, por ejemplo, los bajos comerciales no son en los bajos, sino en las entreplantas para generar comunidad. Y gran parte de estas viviendas se destinaron a viviendas sociales. Era un proyecto ideal, pero fracasó. Fracasó primero por el momento en el que se hizo, de hecho fue un punto negro en la ciudad en los años 70, en los años 80 en el tema de las drogas. Fue un proyecto que no funcionó por los materiales que se utilizaron para su construcción. De hecho, tiene graves problemas de humedad, de aislamiento térmico, etc. Eso es uno de los problemas que acarrean el ir un paso por delante. Muchas veces alardea de ir un paso por delante. Y al final, si vas un paso demasiado por delante, aún no ha llegado ni la ciencia, ni la tecnología a ti, ni la demanda social ha llegado a ti. Por eso hay una estrategia empresarial que se llama el arte del medio paso. Cuando solo vas medio paso por delante, eres capaz de hacer tracción, de traer todas las cosas que se están haciendo en desarrollo y en innovación y traerlas al presente, porque ya existe una demanda y ya existe una respuesta a esa demanda. Entonces, por eso es tan importante cuando intentamos integrar, pues eso, la ciencia, toda la evidencia científica al resto de formas de conocimiento. El hormigón. Os voy a poner como ejemplo dos materiales que son de los que más nos preocupan en sentido medioambiental, que son los hormigones y los plásticos. Para los hormigones, por ejemplo, en la actualidad ya tenemos hormigones un poquito más sostenibles. Los hormigones están formados por tres componentes. Agua, áridos, que son arena y grava, es decir, ambos son recursos naturales, y el tercer componente es el cemento. El cemento no es hormigón, el cemento es un componente del hormigón, que es el que hace de pegamento. El cemento se fabrica a partir de arcilla y caliza que se llevan a temperaturas por encima de los 1400 grados Celsius. Ese proceso, aparte del gasto energético, es muy contaminante porque para fabricar una tonelada de cemento se emite una tonelada de CO2, principal gas de efecto invernadero responsable del cambio climático. Entonces, ¿en qué se está trabajando? Pues en cambiar parte de alguno de sus componentes, sustituirlo por otros materiales que sean residuos. Residuos que podamos incluir en el hormigón para transformarlos en recursos. Esa idea de economía circular. La foto que veis es de mi casa.
Es un pilar de mi casa. Yo vivo en una casa racionalista en los años 50 y este es un pilar que tengo en medio del salón que dejé así como el hormigón caravista. Esas manchitas de colores azules, naranjas, rojas que veis son conchas. Porque por aquel entonces, en las construcciones, sobre todo en construcción costera, para no tener que ir a una cantera a sacar los áridos, cogías la arena de la playa, que tiene todas estas conchas. El problema es que, claro, la arena de la playa tiene sulfatos, tiene cloruros, que al final acaban por hacer corrosión, sobre todo en lo que es la armadura, ese esqueleto metálico que llevan los hormigones por dentro. Por lo cual no es lo más sensato del mundo. Pero sí que es algo que nos sirve de inspiración, y es que este edificio sigue en pie como la mayoría de edificios racionalistas de la ciudad. Es que puedes meter concha en un hormigón y que éste aguante. Hay que tratarla lógicamente para eliminar los cloruros y los sulfatos. Pues esto ya se ha hecho. Hay muchos hormigones que ya están en proceso de investigación y algunos ya se han implantado, ya están en obra civil, en el que parte del árido se sustituye por conchas. Conchas de mejillón, de bivalvos en general, de zamburiñas, de berberechos, etc. Y así podemos evitar utilizar tantos áridos. También se ha evolucionado en introducir nuevos componentes a la hora de fabricar cementos, para así reducir sobre todo su huella de carbón. Y en lugar de los áridos se pueden incluir, además de conchas, otros elementos. Por ejemplo, el que más se utiliza es escombro. Utilizar el propio escombro de una obra para introducirlo como árido en un nuevo hormigón. De esa forma convertimos residuos de obra en recursos. Se emplean también plásticos, polímeros, que son residuales, desde fibras en general que hacen como de costura en el propio hormigón, evitando que éste se agriete, es decir, da mejores resultados en aislamiento térmico y acústico emplear estos materiales residuales. E incluso plásticos que nos traen de cabeza. Aquí veis, por ejemplo, un prefabricado de hormigón que incluye en su composición poliestireno, el poliespán, el de las bolitas, el de las cajas de pescado. Es muy difícil de reciclar este plástico. En los plásticos los hay que son fácilmente reciclables aquellos que los sometes a calor, se derriten, le das una forma nueva y ya está. En cambio hay otros que no se derriten cuando les aplicas calor, que son los termoplásticos. Uno de ellos es el poliestireno. Por eso es tan difícil de gestionar como residuo. En cambio, si lo integramos como parte del hormigón, no solo le da muchísima ligereza, sino que además da muy buenos resultados de aislamiento térmico y acústico. Así que podemos incluir un residuo como recurso. ¿Cuál es la realidad de todo esto? Que existe una recomendación, que es que un 20 o un 30% del hormigón incluya este tipo de materiales reciclados o reutilizados. ¿Cuál es la realidad? Que la normativa no lo contempla y la arena es muy barata. Para poneros otros ejemplos sobre el uso de materiales, este poliestireno, que se usa en estas cajas de pescado, el poliespán, se utilizaba y se sigue utilizando para los envases de yogur. El yogur ya me parece un ejemplo magnífico para hablar de sostenibilidad, porque el hecho de fabricar yogur, que al final es fermentar la leche, es una forma de conservación. Todo lo que nos ayude a prolongar la vida útil de un producto, a conservarlo mejor, a reducir el desperdicio alimentario, es un ejercicio de sostenibilidad. ¿Y qué pasa con el envase? Se hacían y se siguen haciendo algunos de poliestireno, con lo cual no se puede reciclar. Sí se puede, pero la realidad es que prácticamente no se recicla ningún polímero de estos que son termoestables. Este yogur que veis aquí es un ejercicio, vamos a analizarlo en términos de diseño. No me gusta la palabra ecodiseño porque creo que a estas alturas la etiqueta eco debería estar integrada en el diseño. Está hecho de dos componentes principales. El vaso, que es de plástico, en la actualidad es de polipropileno, que sí que es reciclable porque se puede fundir y darle una nueva forma, y la tapa es de aluminio como la mayor parte de los yogures. ¿Cuál es la realidad? ¿Esto se recicla? Pues se recicla en muy poca cantidad. Y uno de los problemas que tiene son, por ejemplo, las tintas. Los pigmentos que se utilizan, si tú vuelves a reciclar este envase, quedan integrados en ese nuevo plástico. Y no está permitido volver a utilizar ese plástico reciclado en uso alimentario. En la alimentación, por ejemplo, somos muy estrictos a la hora de escoger un material, porque no hay ninguna sustancia tóxica que pueda migrar al alimento, con lo cual no cualquier cosa vale para poner en contacto con un alimento. Si vamos más allá, hay otros ejercicios de diseño
que son más interesantes. Uno de los problemas de un envase de un yogur muchas veces es que la propia etiqueta no solo no está impresa, sino que está pegada en forma de papel a un plástico, que es muy difícil de separar. La realidad es que no se separa. Es el problema de los materiales compuestos. Los materiales compuestos son materiales que están hechos de muchos materiales mezclados. ¿Teóricamente se podrían reciclar? Sí, porque teóricamente los podríamos separar, muchos de ellos, y reciclarlos por separado. ¿Cuál es la realidad? Es muy caro separarlos, con lo cual no se hace. En este caso, este ejemplo de yogur es muy interesante porque está hecho en 3 partes que sí se separan muy fácilmente. La etiqueta que veis, que parece de papel, es de hecho un cartón que se separa muy fácil, no está pegada al envase. El vasito es de polipropileno y la tapa es de aluminio. Todos los materiales de los que se compone se pueden reciclar. ¿Cuál es la realidad en el sector de la alimentación? Que realmente el único plástico que se recicla de forma eficiente, de forma masiva y que además después de reciclado se puede poner en contacto con los alimentos es el plástico PET, el de las botellas de agua. Lo puedes reciclar prácticamente una y otra vez y volver a ponerlo en contacto con los alimentos. Y está aprobado para uso alimentario el plástico PET reciclado, que por cierto, porque como hay tanta desinformación sobre el tema de los plásticos, es el material más sostenible para uso alimentario. El plástico PET. Por eso os digo que todos los materiales hay que conocer que son grandes familias de materiales y hay que conocer exactamente lo que impacta medioambientalmente cada uno de ellos. El plástico PET es más sostenible para envasar aguas que una botella de vidrio. A algunos les estará explotando la cabeza en este momento. Entonces, una de las cosas, quería defender 2 tesis. La primera es que es muy importante, como veis, la transversalidad. Es decir, que ciencia esté enlazada con arquitectura, esté enlazada con arte, esté enlazada con el diseño, con absolutamente todo. Todos tenemos que alimentarnos unos a otros. Creo que el arte, en este sentido, tiene un gran papel de agitación. Necesitamos agitación. El problema de algunos de estos materiales es cómo se gestionan al final de su vida útil. Es cierto que muchos plásticos son de los materiales más sostenibles y que más importantes son en la ecuación para alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible. Y esto hay que contarlo. Pero también hay que contar que tenemos un problema de gestión. Todos los años acaban en el mar más de 8 millones de toneladas de plástico que no se han gestionado de forma correcta. Y esto también hay que contarlo. La segunda reflexión que os quería lanzar es que creo que la comunidad científica tenemos una responsabilidad, que es hacer llegar estos mensajes a la sociedad. Y para eso tenemos que ser honestos y tenemos que ser transparentes, aunque a veces vayamos en contra de modas, de ideologías, de normativas. Porque si no, ocurre pues lo que ha ocurrido hace poco. Celebramos que, qué bien una normativa en la que se prohíban los plásticos de un solo uso alimentario, ¿no? Lo celebramos. ¿Cuál es la realidad? Pajitas de cartón. Bastante más insostenibles. Por lo tanto, la comunidad científica tenemos esa responsabilidad de ser transparentes y de ser honestos y de llevar la evidencia científica por bandera. Muchísimas gracias.